Yo he sido taxista desde que tengo 19 años. He recorrido gran parte de la zona del Estado de México. Muchas anécdotas he vivido, y muchas de estas son muy aterradoras y difíciles de creer. Aquella mañana en la que viví esto que les cuento, conducía yo muy tranquilo, llevando pasajeros de un lado a otro, y estaba contento porque, a como estaba el día, me iría muy bien económicamente. Además, esa mañana estaba nublado y estaban cayendo constantes y ligeras lluvias, con lo cual yo le aumentaba un poquito al precio del pasaje. Estaba haciendo mucho frío y ya casi eran las 12 del día, lo que significaba para mí que era la hora de ir a almorzar con doña Prudencia, una señora que vendía quesadillas de guisados en una esquina. Ella era para mí como una segunda madre, porque se parecía mucho a mi mamá, y porque ella siempre me consentía con un cafecito y con un rico almuerzo. Doña Prudencia era una señora de costumbres y creencias un tanto fuera de lo normal, porque en su puestecito, ella siempre tenía un altar pequeño, donde mostraba una pequeña estatuilla de la Santa Muerte, con sus veladoras, sus ofrendas, y justo a un lado tenía un niñito Dios vestido con la playera de las Chivas Rayadas del Guadalajara, pues de esa ciudad provenía doña Prudencia. Aquello generaba constantes comentarios de los comensales. Algunos se indignaban de la presencia de la Santa Muerte, y otros se burlaban de que el niñito Dios estuviera vestido con la playera de un equipo de fútbol. En fin, que esas polémicas siempre le atraían clientela, y ella era conocida en la colonia por todos aquellos detalles. Esa mañana que les cuento, después de que yo me senté a comerme mis quesadillas, llegó un señor ya de edad, quizá unos 65 años, muy malhumorado el tipo, muy creído, muy engreído. Mientras yo comía, solo escuchaba cómo doña Prudencia levantaba la voz porque aquel hombre y ella comenzaron una alegata, pues al parecer aquel señor era un fanático religioso típico, y se sintió ofendido de estar comiendo en un lugar donde se adorara a la Santa Muerte, y en donde se vestía al niño Dios con un atuendo futbolero. El señor se molestó tanto que comenzó a agredir a doña Prudencia verbalmente. Le decía que era una mujer ignorante y muchas cosas muy feas. Doña Prudencia le pidió respeto a sus creencias, y sobre todo que no se metiera con la Santa Muerte, porque ella no se andaba con cosas y le podría ir mal al señor. Aquel hombre se sintió ofendido y amenazado, y retó con palabras a que la Santa Muerte no era capaz de hacerle daño. A ver, señora, ¿qué me va a hacer su santita? A ver, ¿de qué es capaz? El tipo se burlaba, y varios estábamos esperando el momento de que intentara algo más con doña Prudencia para poder entrar a defenderla. Pero el tipo no era menso, sabía que entre los que estábamos ahí, fácil lo mandábamos a golpes al hospital. Doña Prudencia le advirtió al hombre que no se burlara de la santita ni de su niño Dios, porque le podrían hacer pagar muy caro sus risas y convertirlas en tragedia. Pero aquel hombre seguía en su actitud desagradable y alterando el pacífico ambiente que había antes de que él llegara. Cuando le sirvieron la última quesadilla al hombre, este por fin se quedó callado y se puso a comer. Yo regresé a lo que estaba y le di una mordida sabrosa a mi quesadilla de chicharrón. Con eso traté de olvidarme del incidente. Pero eso no sería posible, porque pasó algo muy raro. De pronto la gente se comenzó a alborotar. Algunos gritaban y otros pedían ayuda. La razón era que el hombre aquel que discutió con doña Prudencia se estaba atragantando. Un trozo de masa o de carne se le habían atorado en la garganta y no se lo podían sacar. Hubo quienes trataron de hacer maniobras de primeros auxilios para ayudarlo, pero ni así lograron salvarlo. El pobre hombre, yo lo vi que ya estaba todo morado, y la desesperación en el ambiente se sentía cada vez más intensa, y las esperanzas desaparecían a cada segundo que pasaba. Lamentablemente, para cuando la ambulancia llegó, el hombre ya estaba tirado en el suelo sin vida. Muchas personas alrededor del cadáver
Miraban con morbo el cuerpo tirado y frío del hombre, que tenía los ojos abiertos y perdidos, mostrando la vulnerabilidad de la vida y la fragilidad con la que las personas pueden llegar a morir de un instante a otro, sin previo aviso. Sonará increíble, pero los que escuchamos al hombre decir que la Santa Muerte no le hacía ni cosquillas, nos quedamos pensando en el gran poder que puede llegar a tener esa deidad. Aquello no es cosa de juego, ir por la vida abriendo la boca y faltando el respeto a lo que no se conoce. Sin embargo, la última opinión siempre la tendrán ustedes que escuchan este relato. Esta es una de tantas historias que he vivido en mi trabajo como taxista. Para mí sería un gusto compartirles algunas más en el futuro. Por ahora no me queda más que agradecer a Diego por contar esta historia y desearles a todos que tengan muchas bendiciones en su vida. Martín era mi hermano. Él se dedicó muchos años al servicio de los taxis. A él le encantaba conducir y por lo tanto andar por la ciudad a bordo de la unidad, llevando gente de un lado a otro. Las personas en la colonia lo conocían bien, porque era muy atento y muy servicial. Muchas veces lo buscaban para tener con él un servicio ideal. Y del amor a la labor de taxista, mi hermano fue que conoció al amor de su vida. Bueno, eso creíamos, pues entre los pasajeros él conoció a Lisette, una chica muy agradable y muy bonita. Ella abordaba 2 veces por semana el taxi de Martín, y mi hermano, que estaba loco por ella, en aquellos viajes bien que aprovechaba para cortejarla de principio a fin. Mi hermano era de muy buena labia, así que no perdió oportunidad en pedirle a Lisette que fuera su novia. Al principio ella dijo que no, porque ella acababa de terminar un noviazgo con un muchacho y se sentía herida. Además, le daba miedo terminar regresando con él, porque lo quería mucho y quizá le podía ganar el deseo de volver a verlo. Mi hermano Martín le insistió tanto a Lisette que ésta terminó aceptando ser su novia. A mi hermano no le daba miedo que las cosas fueran distinto a lo que debían ser. Así ellos salieron algunas semanas y su romance era totalmente apasionado. Tanto así que mi hermano en ocasiones dejaba de lado el trabajo y a sus pasajeros, con tal de irse de paseo por días enteros con la mujer que él creía iba a tener para toda la vida a su lado. A mí me tocó verlos muchas veces juntos, pero yo sentía como que Lisette no estaba del todo feliz con mi hermano. Había algo en su mirada y también cosas en las que yo nunca me equivocaba. Pues con el tiempo surgió algo que terminaría llevando las cosas por otro rumbo, lamentablemente no por el mejor. Martín estaba de lo más feliz, porque ya había pedido la mano de Lisette para casarse. Él ya estaba haciendo las compras y estaba preparando todo lo necesario para la boda. Pero lo que él no contaba es que Lisette le daría una noticia que le caería como una pesada ola. Martín una noche llegó llorando muy triste. La razón es que él había recibido la noticia por parte de Lisette de que estaba embarazada. Esa noticia suponíamos debía ponerlo feliz, pero el hijo que Lisette esperaba no era de él, sino del anterior novio. Lisette aún lo amaba y se veía a escondidas con aquel muchacho, pero aquel hombre, al saber que sería padre, huyó de la ciudad. Aquella muchacha quedó destrozada de tristeza, porque ella siempre amó al otro muchacho, y todo lo que había tenido con mi hermano era por puro despecho. Los siguientes días Martín bebió mucho, de manera descontrolada. Lamentablemente no podíamos hacer nada por él. Él estaba perdido en su dolor y destruido por todo aquello que estaba viviendo. Una noche estaba lloviendo muy fuerte. Martín estaba muy ebrio y dijo que saldría a buscar a Lisette, porque quería decirle que él quería hacerse cargo del bebé, aunque no fuera suyo. Él quería estar con Lisette a como diera lugar. Por más que lo tratamos de detener,
Martín se puso muy agresivo y nada pudimos hacer. Él se subió a su taxi y se marchó aquella noche. Todos en casa nos quedamos con el pendiente de que le fuera a pasar algo, porque la lluvia más la borrachera era algo bastante peligroso. En casa nos fuimos a dormir con la preocupación de que le fuera a pasar algo, pues le estuvimos marcando muchas veces a su celular, pero nunca contestó. Un par de horas más tarde, mientras dormíamos, fuimos despertados por el estruendo de un fuerte golpe que hizo cimbrar las ventanas de la casa y de la colonia. De inmediato nos levantamos. Yo me asomé por la ventana y vi algo terrible. El taxi de Martín estaba deshecho. Martín había chocado a toda velocidad contra un árbol grande que estaba frente a la casa. Salimos todos corriendo y los vecinos también. Cuando nos acercamos al taxi, fuimos testigos de algo realmente horrible, pues mi hermano Martín se encontraba sin vida dentro de su taxi. Pero eso no era todo, pues en el asiento del copiloto se encontraba Lisette. Ella estaba aún con vida. Y le llamamos de inmediato a los servicios médicos, quienes se la llevaron a toda velocidad al hospital para atenderla. Mis papás y yo estábamos realmente tristes. Martín se encontraba muerto. Ese era un impacto muy fuerte. Lisette tuvo mucha suerte, porque ella sobrevivió, y por un milagro de Dios, ella no tuvo problemas con su embarazo. No le pasó nada a la criatura. Meses después, el bebé nació sano y fuerte, y ella fue una mamá soltera. Aún recuerdo que el día que nació el bebé, mi mamá entró llorando a la casa. Ella nos dijo que vio a mi hermano parado justo en la banqueta de enfrente, a un lado del árbol en el que él había chocado. Ella lo vio ahí parado y contemplando la casa. Ella dice que se fue acercando lentamente a él para ver qué estaba pasando, pero mi hermano desapareció, se desvaneció en el aire. Aquel sería su fantasma, y no sería la única vez que se le vería a Martín andar por ahí vagando cerca, triste y con su alma perdida porque no había podido trascender. También los vecinos lo llegaron a ver entrar o salir de nuestra casa. Eso nos preocupaba mucho, y no fue sino hasta que llevamos a un sacerdote a que le rezara y bendijera el lugar donde Martín se accidentó, que éste ya nunca más se volvió a aparecer. Lisette también desapareció de nuestras vidas. Mi madre le tuvo mucho odio por lo que le hizo a mi hermano Martín. Yo ya la perdoné, no me gusta llevar rencor en mi corazón. Y es que es necesario contarles que cuando su bebé nació, y la llegamos a ver un par de años después, aquel niño era el retrato vivo de Martín. Estamos seguros de que aquel bebé no era de su anterior novio. De verdad aquel hijo que ella tuvo era de Martín. Mucho tiempo nos dio coraje con su traición y sus engaños. Hubo un precio muy alto que pagar. Mi hermano ya no está con nosotros, pero al menos nos queda saber que dentro de aquel niño se encuentra viva una parte de él. Esta historia de Martín y de su taxi no tiene un final feliz, para nada lo es, pero solo espero y le pido a Dios de todo corazón que Martín esté muy cerca de él y descansando en paz. Mi nombre es Ricardo, yo soy taxista. Sin embargo, la historia que comparto es un poco más relacionada con la brujería. En aquellos tiempos yo trabajaba en el carro de don Humberto, un señor que tenía una flotilla de taxis, más de 20 fácilmente. Don Humberto era el típico jefe duro y exigente. A él no le importaba que uno tuviera problemas en la jornada o que los taxis se descompusieran por falta de mantenimiento. Él exigía siempre y puntual el pago de la liquidación del día. Para él no había pretextos. Y durante una temporada hubo una racha en la que el taxi que yo usaba se descomponía cada rato. Maldita sea, yo no sabía cómo justificar aquello, más que entregándole las notas a don Humberto de las visitas al mecánico, donde se especificaban los costos de las reparaciones y también
donde se mencionaba que era necesario hacerles mantenimiento más a fondo a las unidades, pero don Humberto nomás no aflojaba la mano. Vaya que sí era bien duro el tipo. En una ocasión sucede que para acabarla de fregar, me robaron la unidad. Aquí en la ciudad donde vivo el robo de autos es bastante común, y los coches tipo Urus son los más fáciles de robar, así que era de esperarse que en algún momento me tocara a mí. Eso me trajo muchos problemas, porque don Humberto me estaba culpando de que yo me había robado aquel taxi y que lo estaba tratando de engañar. Pero para nada eran ciertas sus acusaciones. Sin embargo, don Humberto me dio un plazo de 1 mes para que apareciera su taxi, o de lo contrario, él metería una demanda en mi contra para que yo se lo pagara. Todo aquel tema de verdad que me quitó el sueño. Pasé noches en vela, preocupado de no saber cómo actuar. Además, don Humberto había usado aquello como pretexto para despedirme y no darme una liquidación, y es que ni siquiera había un contrato con él de por medio. Yo estaba desamparado laboralmente, pero gracias a mis amistades que se movían en el sector del taxi, conseguí un trabajo de mediodía conduciendo también una unidad. Sin embargo, seguía muy al tanto de lo que pasaba con don Humberto y sus empleados, quienes me mantenían también informado de lo que don Humberto pretendía hacer en mi contra. Así me enteré de que le habían robado un par de unidades más y había culpado a otros 2 choferes, diciendo que junto conmigo teníamos un plan o una banda de robo de autos y que las cosas no se iban a quedar así. Él también les había dado un plazo de 30 días para recuperar sus unidades, o de lo contrario a los otros empleados junto conmigo nos mandaría a la cárcel para que pagáramos por aquel acto. Yo seguía preocupado, pero al menos no me faltaba un trabajo con el que ganara dinero para darle de comer a mi familia. Una noche una mujer me hizo una señal para abordar. Detuve el taxi para que aquella mujer se subiera. Me sorprendí y hasta me aterró un poco, porque se trataba de doña Lucita, una supuesta bruja y curandera del barrio. Muchos le temían y otros tantos creían en ella y le tenían mucha fe. Esa noche la mujer estaba muy amable y hasta plática salió con ella, en la que hablamos de muchas cosas, y yo le pregunté también acerca de su trabajo como curandera y como bruja. La mujer se rió un poco de todas las cosas que yo creía acerca de ella, o de todo lo que yo había escuchado que se decía de su trabajo. Sin embargo, ella muy amable me ofreció su ayuda. Yo sabía bien su ubicación, ella me prometió ayudarme. Confieso que no consideraba yo algo serio el consultarle, pero lo que me dijo antes de bajarse me sorprendió. Mañana te espero por la noche, Ricardo, porque tu antiguo patrón te está jugando sucio, y si no le devolvemos la pedrada, él te va a hundir. De verdad confía en mí. Yo sé que a lo mejor tendremos que hacer algo malo, quizá muy malo de verdad, pero de que te ayudo yo te ayudo. Y espero que no te niegues. La verdad es que me has caído muy bien, y por lo que me platicas, confío en que eres inocente. Lo veo en tus ojos. Así que no desaproveches esta oportunidad, porque esto no es algo que yo haga con todas las personas. Ni siquiera tuve oportunidad de preguntarle a la mujer cómo sabía todo aquello. Ella solo me entregó un billete y se bajó, y se fue caminando sin mirar atrás. El resto de la noche no me cabía en la cabeza cómo es que ella sabía de lo de la demanda de don Humberto. Esa curiosidad me llevó a visitarla la noche siguiente en su casa. Cuando doña Lucita me abrió la puerta, vi que venía saliendo una mujer que lloraba, y feliz le agradecía a doña Lucita por darle la información sobre el paradero de su hijo fallecido, que había desaparecido semanas antes. Días después confirmé que lo que Lucita le había dicho a la mujer era real, pero en ese instante todo era incertidumbre para mí. Yo entré a la casa y Lucita me hizo parar sobre un círculo de sal trazado en el piso. Ella me estuvo haciendo preguntas acerca del caso del robo del taxi y algunas otras de temas variados,
Ella quería darse una idea de cómo era mi vida. Mientras tanto me barría con un ramo de pirul y apagó las luces por completo. Solo nos iluminaban 3 velas que se encontraban fuera del círculo de sal. Yo sentía mucho miedo de no saber en qué me estaba metiendo. Además, la bruja se sentó frente a mí y cerró los ojos. Ella se concentró y así se quedó por cerca de 10 minutos, completamente sin movimiento y en silencio. Cuando por fin abrió los ojos, ella se levantó, encendió la luz, caminó hacia mí y apagó las velas del piso con un par de soplidos. Me tomó de la mano y me pidió que me sentara en el sillón y me dijo: «Tú no necesitas una limpia, Ricardo, porque nadie te está trabajando. Veo que eres un muchacho noble y trabajador, pero a veces los que son así como tú pueden ser tratados de estúpidos por personas con malas intenciones. Veo que ese que era tu patrón te va a hacer mucho daño si no hacemos algo. Lo que tú necesitas es hacer un ataque anticipado de brujería». Yo apenas iba a expresar mi duda cuando Lucita me interrumpió. «No te aceleres ni te asustes. Tú no tienes que hacer nada. Todo lo puedes dejar en mis manos. Solo tienes que decidir si lo atacamos o no. Eso sí te advierto que para callar al que te quiere dañar va a ser difícil y será necesario darle un buen golpe. Tú solo confía en mí y en la brujería y verás cómo yo arreglo todo. Por el pago ni te preocupes, no te cobraré, ya que en lo personal los temas de injusticia como este, yo los hago por mero gusto. Ya con que no me cobre los viajes en tu taxi por un tiempo quedamos a mano». Yo asentí todas las cosas que doña Lucita me decía y acepté que ella con brujería atacara a don Humberto. Si esa era mi única posibilidad de salir de la situación, pues adelante, no había por qué tener miedo o dudar. Esa noche me retiré agradecido y confiado de las palabras de doña Lucita. Al día siguiente solamente regresé a su casa para recoger el trabajo de brujería que ella había hecho y al cual me pidió lo fuera a enterrar al panteón. Al recibirlo en mis manos, les juro que me dio un miedo terrible, y se lo expresé a doña Lucita diciéndole: «No más no lo vaya a matar, doña Lucita. Yo no quiero llevar eso en mi conciencia». Doña Lucita soltó una carcajada y me dijo: «Ay, Ricardito, ten huevitos, mijo. Lo que le tenga que pasar a ese hombre, con tal de que no te destruya la vida. Anda, lleva eso y entiérralo. Ya después veremos qué pasa». Yo con miedo y todo me subí al taxi y llevé el embrujo hasta el panteón. Me pasé por una parte donde la malla estaba rota y junto a la primer tumba que vi, enterré aquello con mucho cuidado de que nadie me viera. Salí disparado pensando que, en ese momento, me volvería culpable de la tragedia de alguien más. Pero ni modo, así debía ser. Yo no me podía arriesgar a dejar a mis hijos sin padre. Esa noche yo seguí trabajando en mi jornada de manera normal y traté de olvidarme de aquel asunto de la brujería durante los siguientes días. Jamás imaginé que todo aquel asunto con doña Lucita y la brujería fuera a resultar algo real, pues andando en mi jornada de taxi, pasé cerca de la base de trabajo de don Humberto, nomás para echar el ojo y saber si me encontraba alguien que me contara alguna novedad de la situación. Para mi sorpresa me encontré que había un moño negro en el portón de la base que se encontraba completamente cerrada. Don Humberto nunca cerraba esas horas. La base siempre estaba abierta a las 24 horas. Algo andaba muy mal. Algo debió haber pasado y yo necesitaba averiguarlo. Comencé a marcarle a mis antiguos compañeros, en especial a Rubén, y él me contó que don Humberto había fallecido y que en ese preciso momento se encontraban todos en el panteón donde lo estaban enterrando. Yo no quise saber detalles de la muerte de don Humberto, y reconozco que la culpa me invadió, porque pensaba yo que la brujería que le hicimos doña Lucita y yo había tenido algo que ver con esa muerte. Hasta la fecha aún me queda la incertidumbre
Días después, preguntándole a mis amigos que trabajaron con don Humberto, me explicaron que la muerte de él había ocurrido de una manera muy extraña, porque la mañana que él falleció, se encontraba normal en su oficina como de costumbre, y se decía que un par de pájaros negros se metieron por la ventana. Eran unos urracos muy grandes, y don Humberto, al tratar de ahuyentarlos, mató a uno, pisándolo con el zapato y destripándolo por completo en el piso. El otro urraco escapó para salvarse. Alguien de pura broma le dijo a don Humberto que matar a esas aves podría ser un mal augurio, pero don Humberto se burló del comentario que se le hizo y siguió trabajando normal. 2 horas después, algunos de los empleados correrían asustados a la oficina de don Humberto, quien se encontraba tirado en el piso, retorciéndose de lo que parecían ser unas fuertes convulsiones. Los presentes de inmediato llamaron a la ambulancia asustados de ver a don Humberto pataleando y sacudiendo su cuerpo violentamente contra el piso. Dice un compañero que, de aquellos movimientos tan fuertes, don Humberto se golpeó en la cabeza contra el piso varias veces, y cuando llegó la ambulancia, el pobre hombre ya se encontraba sin vida. Los hechos hasta la fecha son un misterio. Él ya tenía sus años, pero no tenía problemas aparentes de salud. Y no puedo asegurar que la brujería fue la que le provocó la muerte. Eso ya lo dejo a juicio de quien escuche la historia. Y tampoco me alegra que haya muerto aquel hombre, pues él también tenía una familia que mantener. Sin embargo, sí me alegro de que a causa de su fallecimiento, yo no tuve que enfrentar sus amenazas de hacerme pagar por algo que yo no cometí. Antes de terminar el episodio, quiero mandar saludos a Pilar Galván Murguía, que nos escucha constantemente desde su casa. También quiero invitarlos a que si tienen un relato para compartir, me escriban al correo que están viendo en pantalla o al número de WhatsApp. Por hoy ha sido todo. Podemos ir en paz. Esta noche de relatos de terror del gato ha terminado.